compañía, el acompañamiento en este quinto seminario del primer ciclo de seminarios del CERVAS, ¿sí? Organizado por el Centro Regional Buenos Aires Sur, con equipo de referentes de las 6 unidades que comprenden el Centro Regional. Así que bueno, nos sentimos muy acompañados, muy agradecidos de su compañía, lógicamente muy agradecidos a Antonio por dedicarnos espacio a este tiempo en su agenda. Vamos a compartir el video de presentación del ciclo de seminarios y luego le doy espacio a Eduardo de Zapereira, que será el moderador de este espacio, que nos va a introducir en el seminario de hoy, nos va a presentar a Antonio y demás. Así que, en principio, vamos a compartir el video. Díganme si se escucha. No tiene sonido. Gracias, Lori, porque esto suele pasar. Vamos de vuelta. Si puede fallar, va a fallar, eso ya lo sabemos. Así que vamos de vuelta. Un minutito. ¿Dónde tenemos? Aquí. Perfecto. Gracias. En un contexto de transformaciones tecnológicas, productivas y sociales, pensar el futuro deja de ser un ejercicio accesorio para convertirse en una práctica estratégica. La velocidad del cambio, la complejidad de los sistemas agroalimentarios y las crecientes demandas sociales nos interpelan a anticipar escenarios, revisar supuestos y redefinir prioridades. Este ciclo de seminarios se propone como un espacio institucional para detenernos a pensar, dialogar y construir colectivamente miradas de futuro que orienten decisiones del presente. El ciclo de seminarios se concibe como un punto de partida, un primer paso para consolidar una comunidad de práctica orientada a la prospectiva, la planificación estratégica y la innovación con sentido. La construcción de un ente innovador, con propósito y capacidad de incidencia, requiere procesos sostenidos de diálogo, aprendizaje colectivo y trabajo en red. Este ciclo busca contribuir a ese camino. Pensar el futuro del territorio es una tarea colectiva y de largo plazo. Bueno, ahora sí, Eduardo de Zapereira, que será el Bueno, moderador. Te dejo la palabra, así podés hacer la presentación. bueno, muy bien, ¿se escucha? Posicionamiento, allá arriba. Tengo un Sí, problemita ahí que perfecto. cada tanto se me corta, no sé, pero bueno, espero que no se corte. Bueno, hemos llegado a este seminario, en el cual lo va a llevar adelante, lo va a dictar el doctor Antonio Paz González, con el cual ya llevamos varios años de relación con él, desde el INTA y en conjunto con la Universidad Nacional del Sur también. Antonio es de la Universidad de La Coruña, de la Facultad de Ciencias en Galicia. Y, ¿Se escucha? Sí, Eduardo, por favor. El resto, por favor, tengan el detalle de silenciar sus micrófonos, así no interrumpa la Bien. presentación. Él está en el campus de Zapatería, es catedrático de la Universidad Emérito y es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela en 1975, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela en 1982, es profesor titular de la Universidad de Grafología y Química Agrícola en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela de 1987 a 1994.
profesor titular de la universidad, en la Universidad de La Coruña, desde 1994 hasta 2002, catedrático de la universidad en la Universidad de La Coruña desde el 2002. Ha dirigido innumerables tesis, más de 45 tesis dirigidas en toda su carrera. En los últimos 10 años ha dirigido 14 tesis, publicaciones superiores a las 300, 400 publicaciones en revistas con referato, e innumerables capítulos de libros publicados también por Antonio. Creo que esas son las principales características, digamos, de su trayectoria profesional. Así que, para no extenderme más, el currículum es mucho más amplio, pero eso es resumidamente lo que les puedo decir. Así que lo dejo a Antonio si quiere comenzar con su presentación y después vamos viendo el tema de las preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Eduardo, y muchas gracias también por la invitación para participar en este ciclo al Centro Regional de Buenos Aires Sur, en Valcárcel, y a la persona de su director, el doctor ingeniero Horacio Berguer, y también todos sus colaboradores. Por mi parte, bueno, simplemente recordar que profesor emérito quiere decir que está jubilado, ¿no? Yo llevo jubilado desde hace 3 años, pero durante parte del año pues continúo en el laboratorio y estoy implicado todavía en algún proyecto de investigación. El tema de mi conferencia, el título, como ven, no sé si está viendo la presentación. ¿Sí? Sí, Antonio, te sugiero que lo pongas en el modo presentación desde PowerPoint, Sí. así vemos pantalla completa. Correcto, gracias. Ahí está, perfecto, gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, el título es Retos medioambientales del recurso suelo. Y bueno, no se trata, insisto ya desde el comienzo, de investigación propia, ¿no? Es más bien una lección ampliada y adaptada de uno de los temas que explicaba a mis alumnos. Vamos a ver una evolución histórica de conceptos relacionados con el suelo en relación con el medio ambiente. Se ha hablado desde los años 80, primero del siglo pasado, 1975, 1980, primero de salud del suelo, también de calidad del suelo, más adelante resiliencia del suelo, servicios ecosistémicos del suelo. En relación con el cambio climático hay un número importante de trabajos acerca de la captura y almacenaje de carbono en el suelo, y más reciente es el tema de seguridad del suelo, que creo que se mencionó por primera vez en 2013-2015 y se le está dedicando cada vez mayor atención a este tema, ¿no? Yo voy a tratar sobre todo de calidad del suelo, un poco también de almacenaje de carbono y finalmente de seguridad del suelo. Este es el esquema expositivo. Bueno, todos estos conceptos se discuten generalmente o se inician en congresos internacionales, también a veces en congresos nacionales, y una referencia para mí ha sido la Declaración de Viena sobre el suelo, que está traducido, aquí tengo una traducción del profesor Jaime Porta de la Universidad de Lérida y también de varios investigadores de Sudamérica, de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia del Suelo, ¿no? Entonces,
El título es que el suelo importa para los seres humanos y los ecosistemas. La declaración incluye, no la voy a leer, pero incluye temas como que los suelos del mundo son extremadamente distintos y dinámicos, proporcionan numerosas funciones y servicios que requieren los seres humanos y son esenciales en la mayoría de los aspectos de nuestra vida. El suelo es la piedra angular del medio ambiente y la base para la vida de microorganismos, plantas y animales. El suelo es un importante reservorio de biodiversidad, de antibióticos. Los antibióticos se descubrieron, como saben, estudiando organismos del suelo, también para la salud humana, y también es una reserva de genes. Se relaciona con el filtro de agua. El suelo es central en el ciclo del agua, por lo tanto, filtra agua, es fundamental para el suministro de agua potable y otros recursos hídricos. Almacena agua para el uso por las plantas y actúa como un amortiguador para frenar el escurrimiento rápido. Almacena y libera nutrientes para las plantas y actúa como y es capaz de transformar muchos compuestos, incluidos los contaminantes. Captura carbono, ya me voy a saltar algunas, y puede ayudar a mitigar el cambio climático. Sin embargo, el suelo no es un recurso ilimitado, es un recurso finito y no es renovable en la escala de la vida humana, ¿no? A veces necesita cientos o tal vez miles de años, pues, para poder ser renovado. El suelo ha sido utilizado durante milenios de manera productiva y con frecuencia ha sido afectado adversamente por los suelos humanos. Entonces, después hay una serie de recomendaciones también que vienen de este Congreso de Viena. Las relaciones entre las actividades humanas y los suelos y sus efectos sobre otros componentes del ambiente, en particular sobre el paisaje, deberían de ser un aspecto importante de la ciencia del suelo, en colaboración con las ciencias afines, pero también con disciplinas sociales, jurídicas, económicas y culturales. Precisamente la seguridad del suelo pues, ha avanzado en este sentido, ¿no? Se ha ido integrando conceptos de las ciencias sociales. La seguridad del suelo debería de ser un tema clave vinculado a la seguridad alimentaria y del agua y a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Como principal reserva de carbono en el mundo, el suelo debería ser considerado como un componente clave para ayudar a mitigar el cambio climático. Siempre que sea posible, se debería limitar la urbanización y el sellado permanente de suelos para evitar la pérdida de extensas áreas de los mejores suelos agrícolas. Y también se debe de evitar los procesos de degradación que veremos más adelante: erosión, salinización, contaminación. Y también un aspecto que tiene que ver con la educación. La conciencia sobre el suelo debería aumentarse en toda la comunidad a todos los niveles, enfatizando los servicios y funciones del suelo. Estas ideas que han ido surgiendo no solo en este congreso, sino en otros congresos internacionales, se han ido sintetizando en lo que se llaman funciones del suelo, servicios del suelo y amenazas al suelo. Bueno, pido disculpas porque la presentación no es totalmente en castellano, realmente es un spanglish, ¿no? Español e inglés. Y también quiero recordar que, por supuesto, si al final habrá una fase de debate, al final de la conferencia, pero si alguien considera oportuno levantar la mano, pues no hay ningún problema. Podemos ir hablando, podemos ir discutiendo también durante la conferencia. Entonces, aquí esta diapositiva me gusta más que las anteriores porque de un modo visual pues sintetiza los aspectos tratados en este y en otros congresos y que han ido formando un cuerpo de doctrina durante los últimos años. Hoy se habla entonces ya de 8 funciones que tenemos ahí del suelo,
7 servicios del suelo y 8 amenazas también que pueden afectar al suelo, ¿no? Las funciones, más que nada, se refieren a procesos y a capacidades intrínsecas del suelo. Procesos que ocurren en el suelo y capacidades intrínsecas. Por ejemplo, almacenar carbono, pues es una capacidad, es una función, ¿no? Sin embargo, los servicios se refieren a beneficios directos, es decir, si el hecho de que se almacene más carbono en el suelo, pues disminuye o puede disminuir el impacto del cambio climático y eso sería un beneficio, ¿no? Entonces, aquí tenemos el listado de esas funciones: mantener la actividad biológica, la diversidad y la productividad, regular y distribuir el flujo de agua, filtrar e inmovilizar componentes orgánicos e inorgánicos, incluyendo los materiales contaminantes. Bueno, la función más clásica y la que se ha estudiado básicamente hasta los años 80, que es del siglo pasado, ¿no? Almacenar y participar en el ciclo de los nutrientes. Como digo, desde entonces se ha ido ampliando el campo de las ciencias del suelo, de la edofología, y se ha entrado más en temas como... Antes el estudio del suelo era importante sobre todo para los agricultores, digamos, hasta 1980. Desde entonces se ha ido ampliando el marco de personas o de agrupaciones interesadas en el estudio del suelo, y también se han incluido temas medioambientales, sostenibilidad, cambio climático, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, sigue siendo el principal soporte para la agricultura. Por supuesto, los cultivos, no todos los cultivos necesitan suelo. Saben que alrededor de las grandes ciudades y en las grandes ciudades se produce una cantidad importante de alimentos en cultivos hidropónicos, pero el suelo sigue conservando esa calidad de soporte para la mayor parte de los cultivos. También es una fuente de materiales para la construcción. Muchas veces hay una competencia entre los posibles usos del suelo para la construcción. Si lo utilizo para la construcción, supone que lo estoy destruyendo, que lo estoy llevando del lugar en que se ha formado naturalmente, ¿no? Y estoy entrando en competición con otros usos, como por ejemplo el uso agrícola. Almacenamiento de carbono y particularmente algunos suelos funcionan también como un archivo. Una turbera, por ejemplo, es un verdadero libro en el que aparecen polen de distintas épocas y entonces eso nos permite conocer cómo ha ido evolucionando la vegetación, yo qué sé, en los últimos 5, 8.000 años, etc. Estos son entonces las funciones, insisto, procesos y capacidades intrínsecas. Servicios o beneficios directos que están relacionados con los anteriores y se resumen en los 7 que tenemos aquí. Mantener el medio ambiente, mantener los ecosistemas, proteger la biodiversidad, adaptar y mitigar, si es posible, el cambio climático. Está en relación con la seguridad de agua, con la presencia de agua. Si se degrada el suelo, se degrada la capacidad de retención del mismo o la facilidad de infiltración. Está relacionado con el flujo de energía también en los ecosistemas. Está relacionado, por supuesto, con la nutrición y con la cadena alimenticia, y está relacionado con la salud humana. Aquí tengo un resumen de algo que está en francés, lo han preparado en Francia y mezcla un poco estos dos aspectos.
los servicios y las funciones, pero al final consideran estos autores que el suelo tiene unos superpoderes, ¿no? Y bueno, volvemos a insistir en que, por ejemplo, participa en la infiltración y almacenamiento de agua, en la calidad del aire, en la reserva de carbono, en la biodiversidad, en la producción vegetal, en la descontaminación del agua, etcétera. Es decir, que son unas funciones muy importantes, y a pesar de ello, como insistiremos también más adelante, pues el suelo prácticamente no está protegido. Es decir, tenemos leyes para la protección de los animales, para la protección de las plantas, tenemos leyes importantes en hidrología acerca de la calidad del agua, y no tenemos o están en sus comienzos las posibles normativas sobre el suelo. Y necesitamos proteger el suelo porque el suelo está amenazado, está sujeto a una serie de amenazas. Tradicionalmente se consideran 8, y no es preciso insistir en ellas, en la importancia de la erosión. La erosión es tal vez la más importante. También hay problemas en algunas áreas, no en todas, pero hay problemas de acidificación en muchos suelos, en otros de salinidad, en otros de pérdida de materia orgánica y de carbono, en otros de contaminación, en otros hay compactación, es decir, una pérdida de la estructura, en otros hay problemas de sellado. Sellado puede tener dos sentidos. Me refiero al uso del suelo para la construcción, es decir, sellarlo construyendo carreteras, por ejemplo, o también puede producirse una costra en el suelo de forma natural, en suelos muy erosionables, ¿no? En este caso me refiero a aspectos relacionados con la construcción. Y luego la pérdida de biodiversidad y de hábitat. Estos que se ha ido considerando desde los años 80, últimamente se ha relacionado también con la inseguridad. Esto lleva a una inseguridad en la cadena alimenticia, lleva a una inseguridad en la disponibilidad, en el acceso, en la utilización de los alimentos, ¿no? Y como consecuencia, pues puede llevar a una inseguridad en diferentes naciones, a nivel nacional. Puede ser económica, política, incluso militar. Puede, puede llegar a darse problemas de ciberseguridad relacionados con la cadena alimenticia. En fin, problemas relacionados con el ser humano y con el medio ambiente. Esto lo vamos a ver más adelante, la relación de las amenazas con la cadena alimenticia. En principio nos quedamos con esta diapositiva clásica en la que están las 8 amenazas que sufre el suelo y que tampoco son independientes una de otra, ¿no? Me voy a fijar, por ejemplo, en la erosión. Si hay erosión, hay pérdida de materia orgánica. Si hay erosión, normalmente aumenta la compactación del suelo. Si hay erosión, disminuye la biodiversidad. Es decir, que la erosión puede afectar a la calidad del aire, se levantan partículas, puede afectar a la calidad del agua porque puede arrastrar nutrientes como fósforo, potasio al agua y causar eutrofización. Afecta a la producción de biomasa, afecta a la salud humana y afecta a la biodiversidad. Y esto que desarrollo aquí para la erosión, pues se puede considerar para cada uno de estas 8 amenazas del suelo, ¿no? Vemos cómo la compactación interacciona también con la erosión, con la biodiversidad, también con el riesgo de desprendimientos de tierras, también con el sellado del suelo, etc. Bien, vamos a hablar en primer lugar acerca de la calidad del suelo.
si quieren, también de la salud del suelo. Hay una pequeña diferencia de matiz entre calidad y salud del suelo. La salud está más bien definida desde un punto de vista potencial, es decir, es la máxima capacidad que tiene un suelo para cumplir sus funciones, ¿no? Mientras que el concepto de calidad está relacionado con un suelo real, con un suelo en unas condiciones determinadas de manejo. La calidad del suelo se define como la capacidad de un tipo específico de suelo para llevar a cabo una función o bien en condiciones naturales o bien en condiciones en las que el suelo está dedicado a la agricultura o a la ganadería, es decir, en las que hay un manejo. ¿Eh? Entonces, esa función, pues, puede ser diferente, depende un poco del uso del suelo siempre. Puede ser una función relacionada con la productividad vegetal o la productividad animal. Otras veces puede ser simplemente mantener la calidad del agua y la calidad del aire, o también mejorar la calidad de la salud humana y la calidad del hábitat. Vamos a ver un poco cómo surgió este concepto, la historia del mismo. Y bueno, aquí vemos cómo la calidad del suelo está relacionada con su función. Aquí no aparecen las 7 funciones que mencionábamos antes, pero sí cinco de ellas. Es decir, el crecimiento de las plantas, el uso forestal y también agrícola, el reciclado de nutrientes, el hábitat para también materiales del suelo para la construcción, y siempre el papel central que desarrolla el suelo en el ciclo del agua. La calidad del suelo, por supuesto, está relacionada también con el concepto de sostenibilidad que se ha usado y se sigue usando habitualmente. Y entender lo que es la calidad del suelo, pues supone evaluar y manejar el suelo de modo que intentemos que funcione de un modo óptimo y que no sea degradado cara a cara a su uso futuro, que se pueda mantener su uso en el futuro, ¿no? Y la calidad, pues, se puede de algún modo monitorear, se puede medir y se puede ir viendo su evolución en el tiempo también. Y eso nos permite saber si un tipo de manejo es o no sostenible, ¿no? Claro, este sería el concepto académico de calidad del suelo. Por supuesto, sabemos que el concepto de calidad del suelo, pues, puede tener distintos significados, a veces incluso contradictorios, según y quien lo esté usando, ¿no? Por ejemplo, para un productor, para un agricultor, un suelo de calidad, pues es un suelo enormemente productivo, con el que se obtienen beneficios máximos y que también se mantiene a lo largo del tiempo y para el futuro. Para un consumidor que no está en contacto directo con el campo, pues un suelo de calidad pues supone más bien aquel que produce alimentos saludables y alimentos también que no sean muy caros, ¿no? Para un naturalista, pues entonces ya piensa más en el ecosistema, en algo que esté en armonía con el paisaje, y desde el punto de vista medioambiental, pues puede suponer el potencial con respecto que permite mantener o incluso aumentar la biodiversidad, la calidad del agua, el reciclado de nutrientes y la producción de biomasa. El concepto, tal y como lo usamos en ciencias del suelo, pues viene, ya digo, de finales de los años 70
hasta los años 90. Aquí tenemos algunos de los primeros autores que hablaron de calidad del suelo. El término fue introducido en 1977. Luego, ya en los años 1900, se relacionó con la función, la capacidad del suelo para funcionar, de acuerdo con un uso determinado, que normalmente es el uso agrícola, pero que pudiera ser otro uso, ¿no? Podemos imaginar un suelo que tenga una gran capacidad de intercambio catiónico y en el que nos pueda interesar o puede interesar a un municipio, por ejemplo, verter contaminantes porque saben que van a ser retenidos en ese suelo y que no van a pasar al agua subterránea, por ejemplo. Entonces, sería la función de prevención de la contaminación. Bueno, en conjunto la calidad del suelo pues, se define como la capacidad del suelo para llevar las funciones específicas o las funciones que se necesitan para un uso determinado. Y aquí pues interesa que da alguna bibliografía de estos primeros trabajos en los que se trataba de calidad del suelo. Es lo mismo insistir en que para nosotros calidad es la capacidad de un suelo para realizar una función y que es específica de cada tipo de suelo o de cada serie de suelo. La calidad del suelo, perdón, tal y como se definió inicialmente, se relacionó con dos grupos de propiedades. Propiedades del suelo, unas que se llaman inherentes y otras que se llaman dinámicas, ¿no? Las propiedades inherentes del suelo son aquellas que no varían a lo largo del tiempo, que varían muy poco, a las que no les afecta el uso o el manejo del suelo. Por ejemplo, la textura del suelo en general se mantiene a lo largo de los años, también el espesor del suelo, la profundidad del suelo, el tipo de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico o la clase de drenaje, ¿no? Si es un suelo bien drenado, si es un suelo que se encharque, etc. Entonces, estas propiedades pueden influir en la calidad del suelo, pero como digo, no varían a lo largo del tiempo. Contrariamente a las propiedades dinámicas que dependen del uso y manejo del suelo. Entonces, bueno, pueden mantenerse constantes su valor a lo largo del tiempo, o puede mejorar o puede empeorar. Puede mejorar si el suelo aumenta su calidad o puede empeorar si el suelo se degrada. Y ejemplos de estos son el contenido en materia orgánica, como saben, que varía en función del tipo de laboreo, del sistema de laboreo, la materia orgánica, esa materia orgánica, la estructura del suelo, la infiltración, la densidad aparente y también como consecuencia de la variación de la estructura del suelo, pues el, el contenido hídrico, el almacenamiento de agua en el suelo y también como consecuencia de la exportación de nutrientes por los cultivos, pues la fertilidad del suelo, ¿no? La capacidad de almacenar nutrientes. Insisto en que estas propiedades dinámicas dependen del manejo del suelo, pero también están afectadas por las propiedades inherentes. Por ejemplo, sabemos que la materia orgánica del suelo, por supuesto que depende del manejo, si hacemos, por ejemplo, un mínimo laboreo o no, pero depende también de la textura del suelo. No es lo mismo el comportamiento de la materia orgánica en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Y depende también enormemente del clima, es decir, de factores inherentes del suelo. Y también hay propiedades como la densidad aparente, que se considera inherente en el subsuelo, a más de 20 o 30 centímetros de profundidad, donde no está afectando el arado, el laboreo,
pero que son propiedades muy dinámicas cerca de la superficie, que pueden variar mucho. Entonces, en definitiva, con ciertas excepciones, vamos a considerar siempre dos grupos de propiedades para definir la calidad del suelo. Las dinámicas y las inherentes. Bueno, ¿y por qué queremos evaluar la calidad del suelo? Pues básicamente para la segunda de los puntos que presento aquí en esta diapositiva, para evaluar los efectos del manejo, del tipo de manejo en el suelo, y también para ver si el manejo está incidiendo a lo largo del tiempo y está variando la calidad del suelo. ¿Cómo evaluamos la calidad del suelo? Bueno, pues lo ideal sería tener un instrumento, yo que sé, un sensor, cualquier cosa, imagínense, es algo que no existe, ¿no? Pero algo que yo introduzca en el suelo, por ejemplo, a la profundidad de 0,20 o a la profundidad de 0,50, y que me diga, este suelo tiene calidad 3, o este suelo tiene calidad 5, o este suelo tiene calidad 8, una escala de 0 a 10. Pero eso no es posible, es decir, tenemos que usar siempre un conjunto de propiedades. Entonces, propiedades físicas, ahí pongo algunos ejemplos, propiedades químicas, podemos usar propiedades químicas, podemos usar propiedades relacionadas con la función del suelo, propiedades biológicas, tanto microbiológicas, animales del suelo, etcétera. Y quiero insistir en que cada vez, como saben, la capacidad de analizar el suelo, pues ha ido aumentando notablemente. Hoy en día se pueden usar técnicas muy sofisticadas. Por ejemplo, eh, hoy en día y también tradicionalmente, aquí tenemos un ejemplo de los microorganismos que se pueden estudiar en función del tamaño. Claro, si queremos ser prácticos, pues no vamos a estudiar todos estos microorganismos, yo qué sé, las bacterias, al mismo tiempo los coleópteros, los moluscos, los vertebrados, no es práctico. Aquí tengo otra lista también de propiedades que se pueden determinar en el suelo. Bueno, algunas muy clásicas como examen visual, densidad aparente, permeabilidad, retención de agua, dos ejemplos de fauna que se pueden encontrar en los poros, pero yo qué sé, protozoos, artrópodos, nemátodos, etcétera. Y luego hoy en día, pues no nos limitamos a hacer un análisis de carbono total o de nitrógeno total. Muchas veces se hace resonancia magnético-nuclear, distintos tipos de espectroscopías, etcétera. Entonces, claro, tenemos que preguntarnos qué es lo que necesitamos para evaluar la calidad del mundo. Es decir, no puedo medir una sola propiedad, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántas necesito medir desde un punto de vista práctico? Esto fue desarrollado en los años 90 y también a comienzos de este siglo en los Estados Unidos, en donde tienen fama de ser y de hecho son muy prácticos. Entonces se decidieron por unos indicadores de calidad del suelo. Y esos indicadores de calidad del suelo están basados en las múltiples funciones del suelo que mantienen la productividad y la salud ambiental, ¿no? Y por supuesto, no incluyen un tipo solo de propiedades, es decir, incluyen propiedades físicas, deben de incluir propiedades físicas, deben de incluir algunas propiedades químicas y deben de incluir algunas propiedades biológicas. Porque si no, de lo contrario, pues estaríamos dejando aparte, estaríamos dejando sin evaluar algunas de esas funciones que nos interesa conocer, ¿no?
Sí, como no puede ser, insisto en esto, en que no puede ser medida directamente, eh, depende de nuestro concepto de calidad del suelo, cómo vayamos a hacer esa evaluación, y por eso se analiza un conjunto de medidas que nos pueden dar una idea de cómo está funcionando un suelo determinado. Vuelvo a la idea de siempre, es decir, la calidad del suelo está en relación con el uso que se va a dar al mismo, ¿no? Y las medidas que usamos para evaluar la calidad del suelo, pues le llamamos indicadores. También en los Estados Unidos, pues, y posteriormente en otros países, se comenzó a utilizar lo que se llama un conjunto mínimo de datos, ¿no? Un conjunto mínimo de datos. Ese conjunto mínimo de datos debe de incluir información sobre la fase sólida, sobre la solución del suelo, sobre la atmósfera del suelo, la vegetación, los seres vivos, y también, si fuese posible, aunque esto se fue dejando de lado hasta que se empezó a hablar de seguridad del suelo, también aspectos de tipo económico e incluso relacionados con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que interesa que estos indicadores sean fáciles de medir y que no tengan un coste elevado, ¿no? Que nos permitan, por supuesto, predecir las funciones de interés. Aquí tenemos ya a finales del siglo pasado también algunas de las características que se asociaron con estos indicadores, que se puedan interpretar bien, que se puedan correlacionar con procesos ecosistémicos. Insistir en eso, en que tienen que integrar aspectos físicos, químicos y biológicos que puedan ser usados por muchas personas, porque yo qué sé, imagínense que un investigador llega a la conclusión de que la medida de resonancia magnético-nuclear pues es buenísima porque está relacionada con alguna función del suelo. Pero ocurre que resonancia magnético-nuclear pues la miden en muy pocos laboratorios de todo el mundo, ¿no? Entonces es importante que los indicadores puedan ser usados por muchos laboratorios, incluso por los laboratorios que no están a la última, ¿no? Y que sean también sensibles a los cambios, sobre todo a los cambios en el tiempo. Perdón, Antonio, ¿me Pues, escuchas? sí, Se quedarían unos 20 minutos para el intercambio. vale, que me quedan unos 20 minutos, de acuerdo. Bien. Avanzo entonces. Bueno, entonces esto es conocido. Aquí tenemos algunos indicadores, por ejemplo, la estabilidad de los agregados está relacionada con la estructura, la formación de costra con la infiltración, la escorrentía, el escurrimiento también con la infiltración, la capacidad de intercambio catiónico con los nutrientes, la estabilidad de los agregados influye en la erosión y el conjunto mínimo de datos que se solía usar o que se suele usar todavía, aquí lo tenemos, puede incluir infiltración, densidad aparente, estabilidad de los agregados, susceptibilidad del suelo a la formación de costra, como veis, propiedades físicas. Luego, como químicas, conductividad eléctrica, pH, nitrato, y como biológicas, la respiración del suelo, las lombrices del suelo, y luego también la observación directa del suelo, profundidad, ver la calidad del drenaje, etcétera, ¿no? A continuación tengo una serie de diapositivas que indican por qué es importante cada uno de estos datos, pero vamos a avanzar. Y después, en principio, fíjense que en mi presentación, en el título, usaba la palabra riesgo. En principio, puedo evaluar la calidad del suelo y puedo evaluar también el riesgo. Evidentemente, la calidad y a mayor calidad, pues menor riesgo de degradación, ¿no? Eh, el concepto de calidad tiene más que ver con la edafología, es más científico. El concepto de riesgo
depende también de quién lo interprete. Para un político nos preguntaría, bueno, si el suelo es un sistema biológico, ¿está en riesgo o no? Y el científico a lo mejor no le decía ni sí ni no, le dice, bueno, tengo que hacer más medidas, tengo que determinar esto, etcétera, lo otro. Esto es muy ilustrativo sobre el concepto de riesgo. Entonces, un suelo con baja calidad puede estar sometido a un riesgo importante. Un suelo con calidad más alta, pues está sometido a un riesgo menor. ¿Cómo evaluamos esa calidad? Bueno, muchas veces se elige una propiedad, por ejemplo, la materia orgánica, y se normaliza entre 0 y 1, ¿no? O la conductividad eléctrica o el pH. Sabemos que un pH ácido es inadecuado y un pH excesivamente alcalino también es inadecuado. Entonces, hay un rango de pH al que le damos el valor 1 y luego entre 6 y 7, por ejemplo, entre 6 y 7 y medio, y luego por encima y por debajo de ahí, pues va disminuyendo, ¿no? Y integramos estas propiedades, están relacionadas cada una con una función, cada indicador está relacionado con una función, a cada indicador le damos un valor normalizado, sumamos esos valores y obtenemos un índice de calidad. Así funciona. Brevemente sobre el almacenamiento de carbono. Bueno, como saben, en todo el mundo se está, en los últimos años, pues se ha analizado, se le han dado vueltas a una idea que surgió en Francia, y es la idea del 4 por 1000. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues tenemos que las emisiones globales de CO2 son del orden de 8,9 gigatoneladas de carbono. El suelo, como saben, el suelo almacena el doble de carbono que el que contiene la vegetación y la atmósfera juntos, en total 2.400 gigatoneladas de carbono, y si dividimos entre 8,9 y 2.400 nos da el 4 por 1000. Entonces la idea era manejar el suelo de tal modo que fuese aumentando su contenido en carbono el 4 por 1000 durante cada año. Esto puede funcionar en unos suelos y en otros no, pero de hecho se han hecho experiencias en diferentes zonas climáticas de los 5 continentes, y se ha encontrado que algunos suelos están saturados en carbono, no admiten más carbono, pero otros efectivamente pueden aumentar en un 4 por 1000 anual su porcentaje en carbono, y podrían contribuir de este modo al cambio climático. Aquí está también para recordar la variabilidad del almacenaje de carbono. Creo que las unidades son toneladas hectárea, y por supuesto es máximo en las latitudes norte, donde hay turberas, donde hay permafrost, etcétera. No sé, en Argentina pueden ver que en Argentina y Chile, en las zonas andinas, por supuesto, hay valores más altos. Esto creo que es La Pampa, serían por 50-60 valores medios, y por supuesto Patagonia, valores más bajos, ¿no? Bueno, en general, a pesar de esta enorme variabilidad, porque vamos en la escala de 10 a 20, a 120, a 150, en todo el mundo, incluidas las zonas áridas también, pues hay una cierta posibilidad de incrementar el carbono del suelo en función del manejo del mismo. Y entro en el tema de seguridad del suelo, que es un concepto que por primera vez se citó en 2013 y luego más ya en 2015 se usó más ampliamente, más reciente, y es un concepto integral que busca mantener y mejorar los recursos edáficos para que sigan proporcionando alimentos, fibras y agua, y para que contribuyan a la sostenibilidad climática, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Esta seguridad del suelo se considera como uno de los 8 grandes desafíos existenciales para la humanidad,
y está al mismo nivel que la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, la seguridad energética, el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la salud humana y la provisión de servicios ecosistémicos. También en los últimos años se habla con frecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron promulgados por la ONU. La ONU habla de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 12 de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU tienen que ver con el suelo, especialmente la erradicación del hambre, la acción climática, una vez más, y la vida sobre la tierra. Bien, ¿cómo cuantificamos la seguridad del suelo? La calidad del suelo ya veíamos que usábamos indicadores. En el caso de la seguridad del suelo, también para una función específica, se utilizan lo que se llaman dimensiones. Y estas dimensiones todas comienzan con C. Son capacidad, condición, capital, conectividad y codificación. Y para cada una de estas dimensiones, pues seleccionamos una vez más indicadores, y esos indicadores los transformamos en valores normalizados. Brevemente, ¿qué es capacidad? Capacidad se refiere a los atributos inherentes del suelo, que no cambian fácilmente. Capacidad de almacenamiento de agua, etc. Determina el potencial máximo del suelo. Es un poco, todos conocemos el concepto de genotipo y fenotipo. Aquí han aplicado también en los últimos años el concepto de genosuelo. Es un suelo que tiene la capacidad máxima. En general es un suelo que se dedica, que tiene un uso forestal, ¿no? Condición tiene que ver con el estado actual del suelo, ¿no? Entonces caracteriza los atributos dinámicos. Ejemplo, pues el contenido actual de carbono, el pH actual del suelo, y permite monitorear las amenazas y la capacidad del suelo. Hay autores que dicen que esto, la capacidad, tiene que ver con la salud del suelo, es algo potencial, es lo máximo, y la condición, que es lo actual, pues tiene que ver con la calidad del suelo, ¿no? Pero ahora añadimos otros conceptos que tienen que ver con las ciencias sociales. Capital se refiere a la valoración económica del suelo, considerando la contribución al bienestar humano y a la economía global a través de los servicios ecosistémicos que provee. Por ejemplo, el precio de los créditos de carbono en el mercado de carbono. Y debe de facilitar la inclusión del suelo en procesos de toma de decisiones económicas y políticas. La conectividad evalúa el grado de conocimiento, conciencia, educación y conexión cultural y social con el suelo, tanto a nivel de usuarios directos, los agricultores y los gestores, como de la sociedad en general. Entonces, tiene que ver con el nivel de formación. Si estamos estudiando el carbono del suelo, nivel de formación de los gestores o de los agricultores sobre el secuestro de carbono, y también la percepción social de esa capacidad del suelo. Y evidentemente, esta conectividad influye en la adopción de buenas prácticas agrícolas. Codificación, finalmente, incluye las políticas, las regulaciones, las leyes y las normativas que aseguran la protección y el manejo sostenible del suelo. Es decir, pueden existir o no directivas locales, también recomendaciones internacionales, y siempre garantizan la implementación y el cumplimiento de acciones para la seguridad del suelo. Aquí tengo un pequeño ejemplo referido al suelo como almacén de carbono. La capacidad sería el contenido de carbono en el genosuelo, en el suelo ideal. La condición, el contenido actual de carbono orgánico. El capital, el precio de mercado de los créditos de carbono. La conectividad, el nivel de conocimiento sobre prácticas de manejo de carbono. Y la codificación, pues se da si existen políticas sobre almacenamiento de carbono. Insisto en que para cada dimensión de estas 5, se seleccionarían indicadores y
a su vez estos se transforman en valores normalizados. Bueno, en el fondo incluye el tema de la seguridad del suelo, incluye factores de las ciencias sociales, pero incluye también la idea clásica de sucesión ecológica, considerar el suelo como un ser vivo que se origina a partir de una roca, se va desarrollando a lo largo de siglos hasta alcanzar un equilibrio estable, ¿no? Hay una sucesión ecológica, eso sería el fenosuelo. Y después entra también la política aplicada al suelo y las dimensiones de seguridad del suelo. Y aquí tenemos una relación entre diversas medidas de política social del suelo y las dimensiones, las 5 dimensiones que mencionábamos antes, ¿no? Por ejemplo, cualquier política sobre el suelo debe de reconocer su diversidad intrínseca. Bueno, pues eso afecta a todo, a los 5, a la capacidad, a la condición, al capital, a la conectividad y a la codificación. Yo que sé, la 9, la política del suelo debe de reconocer la gobernanza del suelo. Bueno, pues eso afecta a menos, no afecta a la capacidad y a la condición, afecta a la codificación, a la conectividad y al capital. ¿Qué hice ahora? A ver, que no sé qué ha pasado, que no puedo avanzar ahora. Antonio, fíjate Sí, que abajo en Teams hay un control del zoom de la presentación que tal vez has hecho clic en eso y no en el PowerPoint. sí, pues no lo sé. Abajo, no lo veo. Si no, Perdón. otra opción es dejar de compartir y volver a retomar en esa Espera, diapositiva. sí, espera, a ver. Ahí volvió la Ahora, normalidad. sí, ahora vuelve a estar normal. Aprovecho Bueno, a pasarte el mensaje que estamos a unos 7, 8 minutos antes de comenzar perfecto, el espacio de muchas intercambio. gracias, sí. Sí, en resumen, tenemos estas 5 dimensiones para cuantificar la seguridad del suelo y cada una aborda un aspecto clave, biológico, económico, social y político, y juntas permiten una evaluación integral y cuantitativa del estado y la seguridad del suelo, facilitando la toma de decisiones para su protección y gestión sostenible. Pero claro, podemos ir un poco más allá, porque la seguridad del suelo, como vimos, está relacionada básicamente con 7 funciones. A nosotros nos interesa más esta función que tiene que ver con la seguridad alimenticia. Y de la seguridad alimenticia depende en definitiva la seguridad nacional, ¿no? Entonces, cuando estamos evaluando la seguridad del suelo, podemos extrapolar esto a otro nivel. Esto es importante porque, vamos a ver, ¿es entonces mejor hablar de seguridad del suelo o hablar de calidad del suelo? Yo lo pondría a 2 escalas diferentes. La calidad del suelo sigue siendo importante para evaluar una parcela determinada, para evaluar un campo determinado. Y para comparar ese campo que tiene un manejo con el del vecino que puede tener un manejo diferente. Ahora, la seguridad del suelo, dado que incluye aspectos económicos y políticos, pues nos permite extrapolar a nivel regional o incluso a nivel nacional, ¿no? Y aquí tenemos también problemas que pueden afectar a la cadena alimenticia, que no se han citado hasta ahora, problemas ambientales, problemas de costes de energía, problemas de disponibilidad de fuerza de trabajo, incluso, lo dije antes, amenazas relacionadas con cibernéticas, ¿no? Problemas relacionados con las políticas de comercio. Todo esto puede llevar también a una cierta inseguridad en la cadena alimenticia y, en definitiva, a una cierta inseguridad nacional. ¿Mm?
Entonces, ¿qué ocurre actualmente? Vemos la importancia de hablar de seguridad del suelo y no solo de calidad del suelo, pero ocurre que hay una falta de un marco internacional vinculante para la protección del suelo. Se han propuesto algunos principios, pero en general se están desarrollando o están sin desarrollar, ¿no? También se han identificado algunos retos, hemos hablado de indicadores, pero a veces hay una falta de consenso en los indicadores o hay dificultad para cuantificar algunas dimensiones, sobre todo las que tienen que ver con ciencias sociales, como conectividad y codificación. Pero también, por otra parte, distintas instituciones han establecido metas para 2030 o 2050, con esto termino. Hay algunas iniciativas históricas, como el protocolo de Kioto, la estrategia temática de la Unión Europea, los acuerdos de París, más recientemente el IPCC, y más relacionado con el tema de seguridad más recientemente se están explorando, por una parte, opciones legales que serían vinculantes, que serían obligatorias, y otras no vinculantes. Por ejemplo, hubo en un congreso reciente sobre conservación del suelo, salió esto que se llama IUCN Motion 007, y es decir, como consecuencia de ese congreso, pues continuaron trabajando una serie de participantes y están intentando elaborar alguna propuesta que pueda ir más arriba, que pueda llegar a la FAO, por ejemplo. También hay, desde hace 3 o 4 años, un think tank sobre seguridad global del suelo, que surgió alrededor de algunos investigadores de la Universidad de Sydney y alguna universidad de Italia también. Y hay actualmente una convención global para la seguridad del suelo. Voy a hablar de esto y termino, de la Convención Global para la Seguridad Global del Suelo. Se parte de lo obvio, de que está bien establecido que el suelo es un recurso fundamental, pero históricamente está subvalorado y poco protegido. La evaluación de la seguridad del suelo aborda aspectos biofísicos, pero también socioeconómicos y de gobernanza, para promover una gestión sostenible y coordinada a nivel internacional. Entonces, esta convención aspira a elevar la visibilidad y protección del suelo a nivel global, traducir el conocimiento científico en políticas y acciones vinculantes y promover la cooperación internacional y la participación de todos los sectores globales. Aquí tengo los objetivos, voy a avanzar con la diapositiva, porque en la siguiente los vemos en un esquema. Mantener las funciones del suelo, restaurar suelos degradados, cuantificar el valor del suelo, promover la gobernanza del suelo y avanzar en la seguridad del suelo. Y vemos la relación también de estos objetivos con aquellas dimensiones de las que hablábamos, con capacidad, condición, capacidad, conectividad y codificación. Y vemos también un posible calendario. Estamos en 2026. La normativa, pues a nivel internacional, es decir, si consiguen que los organismos de la FAO, organismos como la FAO, pues se impliquen, serían ratificadas allá por el 2033-2034, y a partir de 2035-2036, dentro de 10 años, en el mejor de los casos, pues tendríamos un marco de gobernanza a este nivel, ¿no? También la Unión Europea, pues, tiene su calendario. Hay una normativa que ha sido aprobada, pero todavía no ha sido implementada, porque ha sido aprobada en Bruselas, pero ahora, en el 25, el año pasado, tiene que implementarla cada país. Y se ha implementado únicamente con respecto a la evaluación del suelo y al monitoreo, no con respecto a más cosas. Se pretende que en el año 2050 los suelos de la Unión Europea sean unos suelos sanos,
pero bueno, hay muchas incógnitas aquí todavía, ¿no? Entonces, de momento tenemos el tema del monitoreo. Obliga a los países a identificar, investigar y rehabilitar los terrenos contaminados. Yo he puesto lo de rehabilitar como una interrogación, eso es mío, porque rehabilitar un suelo contaminado supone mucho dinero. Y esa es la realidad. La realidad es que el Parlamento Europeo no ha aprobado todavía una legislación, una normativa, porque tiene que aprobar unos fondos. E imagínense la cantidad de plata que se necesitaría, pues, para recuperar todos los suelos en sentido amplio, no el suelo agrícola, sino todos los terrenos contaminados por la industria, industrias obsoletas que ya no funcionan en Europa, ¿no? Bueno, la adaptación luego se hace a nivel nacional, por eso ahora estamos en un momento de espera. Y luego, esto sí, no hay cargas directas para los agricultores, es decir, la ley europea especifica que las obligaciones de monitoreo y certificación recaen sobre los gobiernos y administraciones nacionales y no directamente sobre los agricultores o ganaderos. Bueno, aquí tenemos algunos objetivos para 2030, que básicamente es eso, evaluación, investigación y nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Antonio por tu presentación, excelente, la verdad que muy, muy completa. Tratamos de hacer un poquito de esfuerzo para poder entender algunas de las filminas en inglés, pero creo que se entendió. Así que nuevamente muchas gracias Antonio. Y lo que haríamos ahora sí es pasar al área de preguntas. Hay algunas preguntas que están colocadas en el chat. Lo mismo, Antonio está dispuesto a responder preguntas si levantan la mano con orden, podemos ir respondiéndola. Si quieren, yo les voy a ir manifestando algunas de las preguntas que se colocaron en el chat y después levantando la mano alguno que quiera hacer alguna otra consulta. Eh, Antonio, con respecto a la relación que tiene la UDC con la Comisión Científica Comisión de Investigaciones Científicas de España y con el resto de los INIAS españoles, digamos, ¿cómo es la diagramación de la prospectiva de las investigaciones comunes que pueden llegar a abordar esas instituciones? ¿O cómo es ese relacionamiento entre las instituciones de investigación en el área de uso y manejo del suelo? Bueno, pues en realidad, bueno, CSIC, empiezo por ahí, UBC es Universidad de La Coruña, es obvio, CSIC quiere decir Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estoy pensando cuál sería el equivalente en Argentina. El CONICET. Sí, el CONICET, exactamente, que no me salía. Y sí, INIA viene a ser INTA, lo que pasa es que ahora está descentralizado acá, está por autonomías, es decir, en Galicia hay uno y depende, no depende del gobierno de Madrid, depende del gobierno regional, ¿no? De la Junta de Galicia. No, no hay ninguna normativa, no hay nada establecido. Entonces, tampoco hay nada que lo impida. Entonces, depende de los propios investigadores. Es decir, se pueden presentar proyectos comunes entre distintas universidades, por ejemplo, entre la Universidad de La Coruña y la de Santiago de Compostela, o la Politécnica de Madrid, o la Universidad de La Coruña y el INIA, o el CSIC. Los proyectos, evidentemente, cuando se presentan, los firman las autoridades, el director del CSIC y el vicerrector de investigación de la UDC, pero ese es un trámite, es decir, eh, lo importante es que estén de acuerdo los investigadores. Si dos investigadores de CSIC, uno de CSIC y otro de la UDC, se ponen de acuerdo, presentan un proyecto conjunto en Madrid o en la Xunta de Galicia
o en la Unión Europea. Para la Unión Europea necesitarían más países, ¿no? Así funciona. Entonces, depende de los investigadores que tengan intereses comunes o que se conozcan y nada más. Bien, perfecto. Otra es, ¿qué papel desempeñan, creo que algo lo mencionaste, qué papel desempeñan las políticas públicas en la protección del suelo y los recursos hídricos? ¿Qué rol juegan las políticas públicas en España? Bueno, sí, yo insisto en que el suelo es el pariente pobre en estos temas. En España, igual que en el resto de Europa, en Europa existen una serie de directivas le llamamos, que es legislación, que se promueve para toda la Unión Europea y luego se va transcribiendo para los distintos países sobre el agua. Entonces, o que afectan al agua. Por ejemplo, tenemos una directiva sobre el nitrógeno, ¿no? Que hay un límite, los famosos 50 miligramos litro de nitrato en agua, por encima del cual las aguas se consideran contaminadas y no son... Luego hay otras normas sobre la potabilidad del agua, sobre el olor, el sabor, pero es que no hay nada similar sobre el suelo. El suelo desde el 2006 hay una reunión de expertos y hay mucha publicación y el Parlamento Europeo ha tomado conciencia sobre la importancia de legislar acerca del suelo. Y el año pasado ha salido la primera ley. El título en inglés es Monitoring, es decir, ¿a qué se refiere esa ley? A cómo monitorear el suelo, a cómo tomar muestras y a cómo analizarlo. Se refiere a eso. Está. Nada más. Sí, 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 está bien. Pero es una base, pero falta todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para mí, porque en 2015-2016 se trató ya el tema a nivel del Parlamento Europeo y llevaron a muchos expertos en suelos que habían hecho un trabajo previo pues fenomenal y no llegaron a ninguna conclusión. O sea, no llegaron a promulgar nada. ¿Por qué? Porque por esa idea de que si hay que descontaminar algo, eh, tiene algo, digamos, algo histórico. Si la contaminación es histórica, de hace 30, 40, 100 años, que es el caso en muchos suelos industriales, es decir, fábricas que han sido abandonadas y que han dejado contaminación por metales pesados. Yo qué sé. Pensad otro ejemplo. Una gasolinera que tenga 50 o 60 años, ¿cómo la llamáis a la gasolinera? Una estación de Estación de nafta, ¿no? servicio. Sí. Sí, que de servicio, que tenga 40, 50, 60 años, casi todas ellas han tenido alguna rotura y hay una contaminación Bien. que a veces afecta a 1 o 2 kilómetros cuadrados alrededor de ella. Ah, O una lavandería. Una lavandería ha usado, sobre todo en el pasado, productos contaminantes y ahora esos productos contaminantes están en el subsuelo. Si el edificio es viejo y quieres construir uno nuevo, hay que descontaminar eso. ¿Sabes lo que sí, cuesta eso? sí, sí, Económicamente. sí, sí. Entonces, cuando hablamos de contaminación, no nos referimos a la contaminación agrícola, que también, pero a lo mejor mediante métodos más blandos, utilizando plantas, etcétera, pues se puede eliminar en parte. Nos referimos a esa contaminación, no a una contaminación blanda, sino a una contaminación dura y que cuesta mucho dinero recuperar, no digo ya el suelo, el terreno industrial o urbano o lo que sea, ¿no? Y por ese motivo no ha ido adelante. Insisto, es la contaminación histórica. Actualmente sí hay leyes en el sentido, que son ya más bien a nivel nacional, no ya de la Unión Europea, en el sentido de que quien contamina paga. Entonces hay una tendencia a que si, por ejemplo, se detecta que un agricultor arroja un exceso de purines al agua y contamina, que lo pague él mismo. Pero eso no puedes hacerlo con la contaminación histórica. Claro.
Bueno, si hay alguien que quiere en este momento hacer alguna pregunta, lo puedo hacer. Yo tengo algunas preguntas más, pero le quería dar un espacio a la audiencia si quiere ir preguntando. Eduardo, le hago la pregunta a Antonio, la que había escrito en el Sí. chat, así lo hacemos más dinámico. Gracias, Antonio, por tu seminario. Mi pregunta es, ¿en qué momento del ciclo de vida de un proyecto de investigación de la UDC intervienen actores externos, productores, empresas, otros organismos del Estado, si es que intervienen? Mm, Bueno, depende del... Tenemos proyectos a distintos niveles, tenemos proyectos con financiación de la propia universidad, que son pequeños, lógicamente, solo de la universidad. Tenemos proyectos con financiación del gobierno regional, de la Junta de Galicia, proyectos nacionales y luego proyectos europeos, que hay muy pocos y son los que digamos, los más codiciados, ¿no? Para poder, un ejemplo, en términos económicos, yo actualmente estoy participando en un proyecto europeo que dirige el director de mi grupo de investigación y es un hidrólogo, y ese proyecto europeo creo que hay 27 organismos participantes, entonces imagínate cómo es la gestión. Eh, entonces, ese proyecto europeo tiene un valor de 9 millones de euros y de ellos 1 millón de euros solo para la Universidad de La Coruña, para el grupo este. Entonces, ese proyecto europeo tiene también lo que le llaman un officer, un oficial. Es decir, que ya lo pone, es un proyecto que dura 4 años y al cabo de 3 meses hay un oficial que está controlando que lo que se va haciendo, pues creo que es cada 6 meses hay que enviar informes y que eso que está de acuerdo con la normativa y que está de acuerdo con lo que se propone. Entonces, los proyectos europeos son los que dan más dinero y los que tienen también un mayor nivel de exigencia. Proyectos de la Xunta, pues estamos hablando a lo mejor de 25, como mucho 100.000 euros, es decir, no ya de millones. Y del Gobierno de Madrid de 100 a 200.000 euros. Entonces ahí hay que hacer un informe, hay que hacer un informe anual, hay que ir haciendo un informe anual que lo revisan y a veces lo corrigen y después hay que hacer un informe final y lo mismo. Lo revisan o en Santiago de Compostela o en Madrid y, y luego hay que hacer el informe final y nada más. Buenísimo, Bien. Antonio, muchas gracias. Bueno, yo tengo acá una pregunta, Antonio, haciendo un poquito de memoria de tus varios viajes a la Argentina y varias visitas a estaciones experimentales del INTA y centros de investigación. ¿Qué experiencias te dejó esas visitas a los INTA en la Argentina? Y en cuanto al relacionamiento institucional con otros centros de investigación y universidades que pueden ser de España o otros países que también intervenían en, digamos, en la cooperación. Sí, bueno, yo he cooperado en su tiempo, he cooperado algo bastante, vamos, bastante más con Argentina y también algo con otros países de Iberoamérica. Y, y lo que me extraña es que no haya más colaboración, es decir, que no hayan colaborado más grupos. Conozco aquí en La Coruña, en Ciencias Sociales, concretamente en la Facultad de Derecho, a una profesora que ha tenido muchos más proyectos que yo y creo que continúa teniendo en Argentina, pero en general lo extraño es que, bueno, teniendo un idioma común y tal, que no haya más interacción y más participación, ¿no? Eso me ha extrañado mucho. Eh, sí, esto a ver, la colaboración, desde el punto de vista de España, desde el punto de vista
de Argentina hubo también muchos altibajos, creo. Es decir, altibajos quiero decir que hay momentos que años, a veces años seguidos, que no hay financiación ninguna y que hay otro momento en que, por ejemplo, el INTA, sobre todo algunas universidades, pues pueden enviar becarios y esos becarios vienen totalmente financiados por la institución argentina. Nosotros actuamos como receptores, en general facilitamos los análisis y entonces esto para nosotros es buenísimo y creo que para los candidatos que vienen aquí también, ¿no? Y en España hubo unos años buenos, digamos, de vacas gordas, pero después, ya a partir de 2011 o 2012, en una de estas crisis, pues redujeron mucho las posibilidades de subvención, ¿no? Entonces, hubo ahí unos años, creo que entre 2000 y 2010, que el Ministerio de Asuntos Exteriores español tenía unas convocatorias importantes, vamos, importantes. Sobre todo permitían el desplazamiento y el alojamiento de las personas que venían aquí, se les subvencionaba eso, desplazamiento y alojamiento, pero eso desapareció, o si no desapareció, se redujo mucho de tal modo que ahora únicamente grupos que están a un nivel muy bueno, pueden acceder a eso, porque yo no sé, yo en mi experiencia, a ver, me acuerdo de dos detalles, si queréis, que son dos detalles anecdóticos, pero que os dan una idea de cómo era el sistema. Hubo un verano, porque sobre todo venían en verano, muchas veces yo me perdía parte de las vacaciones, el verano de aquí, el verano del hemisferio norte. Hubo un verano que creo que conté a 18 o 19 visitantes, financiados por nosotros. Desde el 2012 no pude permitirme traer a nadie más. Hubo otro año que recuerdo que solo para gastos de avión, sobre todo para que viniese gente de Iberoamérica y también para ir nosotros allá, solo para gastos de avión tuve para 3 meses 50.000 euros, yo solo. Yo los manejaba y de mí dependía. 50.000 euros no los tiene hoy toda la Universidad de La Coruña para ayuda internacional. Y hubo un año, debió de ser 2006 o 2007, que lo estuve yo solo. Entonces, fijaros cómo son esas ondulaciones. Bueno, bárbaro, Entonces, Antonio. claro, aquí estamos, me recuerda un poco lo que hemos estado hablando del suelo, es decir, que no hay, a veces se inician cosas, pero no hay una continuidad, ¿no? Y después, bueno, ¿qué se hizo? Aparte de las anécdotas, ¿qué se hizo con todo eso? Bueno, pues eh, el sistema español permitía hacer una tesis asistiendo a pocas clases teóricas. Me comentaban que en Argentina, a lo mejor, si querían ser doctores por la Universidad de Buenos Aires, tenían que ir a 1.000 horas de clase, o no sé de memoria. Una cosa, una cifra muy alta, y una persona que está trabajando y que vive a 500 kilómetros de Buenos Aires, obviamente no puede hacer eso. Y aquí en España, no solo en Coruña, el sistema era más flexible, se podían hacer clases a distancia o se hacían las clases pues en un mes. Y como se les podía pagar el desplazamiento y todo, pues venían a hacer aquí los cursos de doctorado y luego sacaban el título de doctor por la Universidad de La Coruña. Eso fue la acción más importante, creo yo, porque yo perdí la cuenta, pero tal vez hay entre 15 o 20 doctores ahora mismo en Argentina, tanto en universidades como en INTA, que son doctores por la Universidad de La Coruña. Bien. Bueno, Pero eso, alguno continúa, pero actualmente si continúan ya se financian por su cuenta. Ya en los últimos años en mi grupo pues no ha tenido posibilidades para estas cosas. vamos a darle la palabra a Francisco, que tenía una pregunta que, bueno, está en el chat. Calculo que será esa lo que te quiere consultar, o no sé si era otra más. Francisco, te escuchamos. Gracias, Eduardo. Bueno, Antonio, muy buena la presentación. Me sumo al pedido Gracias. de
de la presentación para poder leerla y estudiarla un poco más después. Mi pregunta era respecto, bueno, ya que estoy, son dos. Primero, ¿cómo ves el uso de modelos de simulación para la investigación en lo que es, nombraste algo de captura de carbono y demás? ¿Cómo ves el uso de modelos y qué cuidados consideras que habría que tener? Vale, sí. Bueno, en primer lugar, permíteme, con respecto a la presentación, yo se la he enviado antes, tengo que hacer alguna corrección. Si alguno de vosotros también se la podéis pedir a Eduardo Fernández o a Eduardo de Sá Pereira, o si no, me la pedís a mí directamente, no hay ningún problema. Y con respecto a la pregunta en sí, a ver, perdona, que se me fue el hilo. No, los modelos, porque El uso digamos, de modelos, el uso, sí. el uso de modelos, sí. No, a ver, no podemos, lo ideal evidentemente sería hacer ensayos en todas las condiciones posibles, pero no podemos hacer ensayos con repetición, además, con diseño estadístico, etcétera, bloques por azar, todo lo habitual para todos los suelos, para todos los climas y para todas las condiciones de cultivo, ¿no? Entonces, de ahí necesitamos modelos, esos modelos se validan con datos experimentales y luego se pueden usar en otras condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que de algún modo se han usado ya, si piensas en climatología, que todos hemos hecho algo de climatología, y pensamos en la medida de la evapotranspiración, pues esas fórmulas de evapotranspiración, de hecho eran modelos, el de Thor White, pues lo hizo eran modelos muy sencillos, claro. Lo hizo con los datos que tenía, era empírico y lo hizo en California. Entonces lo aplicaban en Europa y lo que daba era un desastre, ¿no? Y también con los modelos puede pasar lo mismo, es decir, el modelo puede ser más o menos complejo. eh, lo ideal sería que tuviese una base física, los modelos con base física requieren también un número de datos mucho mayor, y, pero, pero bueno, evidentemente yo creo que por ejemplo, los modelos que se están aplicando de cambio climático por organismos como el IPCC y tal, a pesar de las turbulencias políticas que hay actualmente y todo eso, pues yo creo que son tremendamente válidos, por poner un ejemplo de modelos consistentes, ¿no? Y en hidrología, estoy en contacto con hidrólogos y no modelizo, pero veo lo que hacen y me parece también muy válido. Eh, y, y precisamente cuando hablamos de seguridad del suelo, pues yo pienso que por aquí se van a desarrollar modelos también de los que todavía no disponemos y que me consta que algunos grupos pues están en ello, ¿no? Porque el concepto de seguridad, como digo, es un concepto que se aplica por lo menos a nivel regional, por ejemplo, a toda la Pampa o a toda la Patagonia o a toda Galicia, o a toda la Bretaña francesa, ¿no? O si no, a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional o incluso a nivel de un continente. Entonces, ahí tenemos que extrapolar hacia arriba también y necesitamos modelos, claro. Y una más, perdón. Hablaste, bueno, los indicadores de calidad del suelo y de los servicios ecosistémicos. Justo ayer estábamos hablando de eso. Sí. Que es algo que es algo cierto y comprobable, pero no se valoriza de ninguna manera para un productor, por ejemplo. ¿Crees, o si sabes de alguna experiencia, o crees que en algún momento se pueda valorizar de alguna manera los servicios ecosistémicos de un buen manejo o lograr esa captura de carbono que vos decías o del proyecto este de 4 por mil? Sí, bueno, a ver, yo, como me presentó Eduardo correctamente antes,
Sabéis que no soy agrónomo, no soy biólogo, pero he estado en una escuela de agrónomos, de profesor, y tengo contacto con vosotros. Y entonces, la idea que yo tengo es que, claro, cuando hablamos entre Europa y Argentina, tenemos que tener de fondo que los sistemas son muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, en Argentina la agricultura, que yo sepa, no está o está muy poco subvencionada. En Europa está totalmente subvencionada o muy subvencionada, ¿no? Entonces hay algunas acciones que sí ha funcionado, que están funcionando. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un campo de maíz o de trigo en un suelo fértil y debajo hay un acuífero en determinadas zonas. Y ese acuífero está en riesgo de eutrofización o de que el nivel de nitrógeno sea muy elevado, más elevado de lo que debería de ser. Entonces te subvencionan eh, si tú dejas sin cultivar ese terreno, si lo dejas yermo, sin cultivar durante varios años, pongamos 20 años, y te dan una subvención. Entonces, es poco, son pequeñas acciones, pero vamos, son algunas de las cosas que existen, ¿no? Muy bien, gracias. Ujú. Bueno, Antonio, acá tenemos una pregunta de Marisa que dice Sí. que de acuerdo a sus conocimientos y su percepción, considera que es necesario otras medidas más integrales y específicas para el cuidado del suelo, de la salud del suelo, y qué rol tiene la sociedad o debería tener en el cuidado del suelo. Sí, bueno, es una pregunta que me parece muy importante en este contexto, porque claro, vimos que una de las condiciones para que estas ideas, que muchas veces son ideas académicas, pues puedan tener éxito, es que participe la sociedad, evidentemente. Entonces, en varias diapositivas, creo que tanto al hablar de la calidad del suelo y sobre todo de la sanidad del suelo, sobre todo en sanidad del suelo, era indispensable la educación, ¿no? Entonces, eh, yo creo, hasta donde yo sé, conozco el caso de Europa y conozco también por temas familiares lo que está pasando en Australia. Y si comparo lo que me enseñaban a mí cuando tenía 7 o 10 años con lo que le enseñan ahora en la escuela, algo se ha avanzado, ¿no? Y eh, en España, en secundaria, se habla ya del suelo. En Francia, ya en primaria, les hablan del suelo y de servicios que el suelo presta a la sociedad. Y efectivamente eso es fundamental. O sea, por una parte tenemos la educación del productor, del agricultor y también de los técnicos. Evidentemente, si el agricultor sabe las consecuencias que puede tener para su suelo en el futuro, el que adopte, por ejemplo, mínimo laboreo o no, pues un agricultor que esté formado en eso probablemente va a manejar mucho mejor el suelo que uno que tenga menos formación, ¿no? Y después, si encima lo apoya la sociedad, que en la práctica pues puede hacerlo de muchos modos también, por ejemplo, promocionando el consumo de productos agrícolas cultivados de esta forma y no de la otra, etcétera, pues eso es fundamental, claro. Ujú. Bueno, y un poco creo que estamos ya excedidos de tiempo, pero quería hacer la última reflexión, no sé si comentario, reflexión o de Marcelo Wilson de INTA Paraná. Quería destacar, Marcelo, que es importante que entre el INTA
y la Universidad de La Coruña, UDC, tenemos convenio marco vigente que se ha ido renovando desde el año 2005, que ha permitido generar presentaciones de proyectos conjuntos y dar marco a la formación de doctores en nuestra institución. Es un poco más que una pregunta, una reflexión, un comentario, digamos, que bueno, para Antonio no es nuevo, pero por ahí para los asistentes creo que es un dato más importante para que se lleven como reflexión, digamos, de la presentación de Antonio. Yo no tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Pues nada, saludos a Marcelo, que vi que entraba antes y creo que fue el primer, sí, fue el primer doctor de Argentina, del INTA, que por la Universidad de La Coruña. Sí. Y después de estar aquí, sí, pues durante más de un periodo, y era, digamos, en los tiempos en que había buenas posibilidades económicas. Efectivamente, ese convenio existe, que es como un convenio marco. Eduardo, antes me preguntabas también si podemos trabajar con el CSIC o con otras universidades y cómo se hace. Bueno, normalmente cuando se hace un proyecto, antes de hacer un proyecto con otros centros nacionales de aquí de España, pues hacemos también un convenio marco. Y también estos convenios pueden ser internacionales y efectivamente hay uno con INTA. Y eso ayuda, nosotros lo visualizamos como un paraguas, es como un paraguas que está ahí y te da como un punto de partida. Ahora después, en la práctica, lo que cuenta es el convenio específico, es decir, sí, hemos presentado algún proyecto más y ya digo, hace años que había más dinero y teníamos éxito, últimamente no hemos tenido mucho éxito. Si se presentan proyectos en el marco de ese proyecto, de ese convenio marco, luego habría que hacer un convenio específico, eso es... eh, Sí, es el procedimiento, ¿no? El procedimiento burocrático, en el buen sentido de la palabra. Hay que hacer ese paso burocrático y luego iniciar el proyecto, claro. Perfecto. Bueno, le damos la palabra a Liliana Zúñiga, que está queriendo hacer una consulta. Más que una Sí. consulta es Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cuánto un tiempo? saludo especial para Un Antonio. saludo Bueno, Yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado también en La Coruña, también. trabajando en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, y después presenté el doctorado en La Coruña, y que en ese Sí. momento tuve la suerte, digamos, de que también salió combinado con la Universidad de Santiago de Compostela, así que tengo un doble doctorado ahí. O sea, la tesis fue la misma, pero avalada por dos universidades de España. Así que también, si alguien está interesado en hacer el doctorado, es una buena oportunidad de trabajar en Argentina y por ahí rendir allá. Eh, Sí. Nada más. Y un saludo especial a Antonio, que siempre fue muy generoso y muy expeditivo en facilitarme todas las partes administrativas de allá de España. Muchas gracias Liliana y un gusto muy bien. verte Gracias, sí, Liliana. de nuevo ahí. Ujú. Sí, bueno, el programa que tenemos actualmente también es un programa que se llama interuniversitario. Es decir, los doctores que están saliendo en nuestro grupo Mm. son doctores por la Universidad de La Coruña y Santiago de Compostela. Volvemos a estar en esa fase, tienen los dos títulos. Sí. Mm. Bueno, no sé, Eduardo, si querés tomar vos la No, en posta, pero principio, bueno, gracias. Sí, gracias, Eduardo. En principio, nuevamente, agradecerle, sí. agradecerle el tiempo a Antonio, su aporte a este proceso de planificación y de pensar y pensarnos que nos hemos dado acá en el CERVAS, a todos los que nos acompañaron. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto con Antonio, con Eduardo de Pereira, conmigo, nos escriben por mail o después vemos de hacerle llegar la presentación y demás. Y recordarles que ahí en el canal oficial de YouTube de INTA va a estar después posteado en la lista de reproducción capacitaciones el video de este seminario de los 4 anteriores, así que para verlo de forma sincrónica por ahí también está bueno. Por mi parte, solamente agradecerles y nos estaremos viendo en breve con alguna otra propuesta.
Bueno, nuevamente, Antonio, un agradecimiento especial por el tiempo que te tomaste en armar toda esta presentación y por tus aportes que creo que fueron muy valiosos y van a servir para la diagramación de las perspectivas del INTA futuro. Así que te agradezco mucho, Antonio, y estamos en contacto. Nada, bueno, muchas gracias a vosotros y yo repito que estoy jubilado, todavía estoy con alguna actividad, pero os podéis dirigir a mí, por supuesto, igualmente, pero si no, a los colaboradores actuales son que muchos conocéis, la profesora Eva Vidal y el profesor Marcos Lado, también. Bien, Continúa en el grupo. Bueno, y una persona nueva que conocéis menos, pero ya lleva aquí 2 o 3 años, que es Vanessa López Álvarez, ¿no? Ellos tres continúan bien. con estas actividades. Bueno, Gracias, Antonio. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. gracias, Buen Antonio. día. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.